Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. Antes de comenzar este viaje quería tomarme un momento y darte una idea de cómo llegamos a esta fórmula de la que hablaremos a lo largo de esta serie. La fórmula combina coherencia cerebral y del corazón. Y cuando lo haces tienes una habilidad más efectiva para afectar tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. Déjame llevarte en un viaje sobre cómo descubrí este proceso. Estaba compitiendo en un triatlón en Palm Springs. Estaba haciendo la parte de ciclismo y estaba girando para tomar el carril derecho. Y cuando me estaba acercando a la esquina había dos ciclistas ahí y los estaba adelantando. Había un oficial de policía en la esquina que me señalaba y me decía que girase y me uniese en dirección del tráfico. Mientras giraba y pasaba a esos dos ciclistas, estaba de espaldas al tráfico. Y un vehículo con tracción en las 4 ruedas que iba muy rápido me chocó por detrás y me catapultó de la bicicleta. Como consecuencia, aterricé en el suelo. La compresión, las fuerzas de compresión, rompieron 6 vértebras de mi columna vertebral. T8, T9, T10, T11, T12 y L1. Y cuando aterrizas tan duro, la compresión de las fuerzas descendentes colapsaron las vértebras. Imagínatelas como pilares. Y cuando hay una compresión semejante, el volumen tiene que ir a alguna parte, y en mi caso fue mi médula espinal. La octava vértebra torácica, el arco por donde pasa la médula espinal, se rompió como un pretzel. Tuve múltiples fracturas. Tenía fragmentos de hueso en la médula y el arco neural, la octava vértebra torácica, comprimiendo el cordón. Entonces, en casos típicos como este, se realiza una cirugía radical llamada implante Harrington, en la que se quitan las partes traseras de las vértebras. Meten unas varillas largas de acero inoxidable y las varillas actúan como un soporte para sacar la columna de la médula. Y te cortan la cadera. Toman partes de tu cadera, la abren y sacan una parte del hueso y la pegan en la parte superior para asegurarlo, para que el hueso crezca encima. Consulté con 4 cirujanos líderes en el sur de California y ahí me dijeron que era probable que no volviese a caminar y que la cirugía era mi única opción. Bueno, en 1986 realmente no le decías a los cirujanos que ibas a buscar un método alternativo, pero después de 4 opiniones fui en contra de las recomendaciones quirúrgicas y pensé, bueno, no voy a ninguna parte, no estoy haciendo nada. Solo estoy acostado boca abajo y déjame ver si puedo influenciar mi mente y cuerpo. Y suena muy fácil, filosófica, teórica, intelectualmente. Pero cuando te enfrentas a una crisis, cuando te enfrentas a un trauma, cuando te enfrentas a algún factor estresante en tu vida, tendemos a centrarnos en el peor de los escenarios. En otras palabras, lo que no queremos que suceda en lugar de lo que queremos que suceda. Así que yo era un joven de 20 y tantos y no tenía ninguna referencia. Estaba sopesando lo que sabía desde el entendimiento médico contra lo que no sabía que era posible. Y comencé mi viaje. Y durante las primeras 6 semanas pensé, voy a cerrar los ojos. Y creo que hay una inteligencia dentro del cuerpo que nos da vida, que mantiene nuestro corazón latiendo, que digiere la comida, que organiza todas estas funciones metabólicas más allá de nuestra conciencia. Y pensé, tal vez pueda ponerme en contacto con esta inteligencia y darle un plan, una plantilla, un diseño. Y cuando estuve satisfecho con mi diseño creativo, ahí entregaría la creación a esta mente mayor y le permitiría sanarme, porque ciertamente yo no sabía cómo. Bueno, esas primeras 6 semanas fueron una noche oscura del alma para mí, porque no conseguía que mi mente hiciera lo que yo quería. Y creo que era prestándome atención. Y empezaba por construir y reconstruir mi columna, vértebra por vértebra. Y al poco tiempo perdía mi conciencia y pensaba cómo sería vivir en una silla de ruedas o si debía vender mi práctica o mi casa. Estaba justo en el medio de mi diseño creativo y me daba cuenta que no quería que ese enfoque fuese el resultado. Entonces retrocedía y volvía a empezar. Pero ahora me frustraba, estaba impaciente, me enojaba y después se puso más difícil. Y pasé por este proceso durante esas 6 semanas. A veces me tomaba hasta 3 horas. Y cuando terminaba, nunca estaba satisfecho o sentía que lo había hecho correctamente. Pero supongo que fue suficiente para continuar. Lo otro que dije fue que no iba a dejar que ningún pensamiento que no quería experimentar pase por mi conciencia. Y eso también suena fácil, pero en el transcurso de esas 6 semanas me encontré a mí mismo yendo al peor escenario posible en mi mente. Veía como mi mente perdía la capacidad de atención y enfoque, y empezaba de nuevo. Después de 6 semanas, empecé a notar que era más fácil, podía controlar más mi mente, estar más presente.
pude pasar por todo el proceso con más facilidad y me tomaría menos tiempo. Lo que no sabía es que estaba mejorando mi atención, como las habilidades. Cuanto más practicas, mejor lo haces. Estaba aprendiendo a superar algunas emociones conectadas a las hormonas del estrés y estaba disparando y conectando circuitos diferentes en mi cerebro por repetición. Y con el tiempo, cuanto más disparaba y conectaba, más instalaba el hardware neurológico en mi cerebro. Y el hardware se convirtió en un software y empezó a ser más automático y fácil. Y recuerdo una mañana que habían pasado 6 semanas y media de mi lesión. Repetí todo el proceso y nunca perdí la concentración. De principio a fin construí cada vértebra. Cuando terminé sentí como si le hubiera pegado a una pelota de tenis en el momento justo. Algo hizo clic, yo hice clic. Noté que hubo un cambio y me sentí bien. Lo que me tomaba 3 horas ahora me tomaba 45 minutos. Pude ejecutar todo el proceso y parecía mucho más fácil. Y en ese momento comencé a notar cambios significativos en mi cuerpo. Mi dolor menguaba, tenía sensaciones en las piernas, tenía más función motora y comencé a notar que mi cuerpo respondía a mi mente. Este fue un momento crítico para mí porque en el momento en que me di cuenta de los cambios que estaban sucediendo fuera de mi cuerpo, a partir de lo que hacía en mi interior, empecé a prestarle más atención a lo que estaba haciendo en mi interior y empezaba de nuevo a hacerlo con más ilusión, entusiasmo e inspiración, porque ahora sabía que estaba cambiando la situación y entonces tenías ganas de hacer el proceso. En lugar de resistirlo, ahora tenía todo este tiempo extra y empecé a pensar en las cosas que me encantaría hacer. Empecé a pensar en volver a ver una puesta de sol. Me daba cuenta cómo lo daba por sentado. Pensaba en darme una ducha, volver a sentarme en una mesa con amigos y almorzar. Esas eran las cosas que más me importaban, las cosas simples. Y cuando terminara el ensayo de reconstruir mi columna de principio a fin sin perder mi enfoque, básicamente le decía a esa inteligencia que siempre está con nosotros, que tenía que estar presente con ella. Échale un vistazo a este diseño. Y tenía que saber exactamente qué quería y luego, cuando estuve satisfecho con eso, lo soltaría, lo dejaría ir, lo entregaría a esta inteligencia. Comencé a seleccionar esas posibilidades que existían como potenciales en mi futuro. Y cuando pensé en ver una puesta de sol o tomar una ducha tibia de nuevo porque no podía, abrazaba emocionalmente esos futuros antes de que ocurrieran. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero te puedo decir que mi mente empezó a creer que estaba viviendo en esa realidad futura en el momento presente. Es tan objetivo que cuando estamos presentes no entiende la diferencia entre la experiencia real de mirar un atardecer y sentir la emoción. Y la emoción que estaba fabricando solo con el pensamiento, y creo que fue este proceso el que empezó a modificar de forma significativa mi biología. Empecé a notar que muchas cosas estaban cambiando. A las 10 semanas y media volví a estar de pie, y empecé a ver pacientes de nuevo a las 12 semanas. Y supe entonces que en algún nivel había logrado avances significativos en lo que estaba haciendo. Y querían colocarme en un yeso de cuerpo completo y tenían todas estas restricciones para mí. Pero cuando me recuperé a las 10 semanas y media, sabía que tenía que ponerme de pie, simplemente lo sabía. Cuando supe que estaba curado, me puse ese aparato ortopédico 5 minutos y me di cuenta de que de ninguna forma iba a vivir con ese aparato. Y ahí comenzó mi viaje. Noté que en algún nivel estaba curado, no tenía dolor en la columna, no tenía disfunción motora, no tenía problemas sensoriales, no tenía dolor en la espalda baja, me sentía mejor. Y comencé a hacer preguntas más importantes.